Otra noticia importante es que localizan cadáver en el Samalá. Vecinos de Sunil observan cuando el cuerpo es extraído del río y trasladado a la morgue. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad está sin ser identificado aún y se investiga la causa del deceso. En el ámbito deportivo, Xelajú inicia la temporada y Chivos visitan a Municipal hoy a las 12:30 horas. Esta es la portada de El Quetzalteco. Y entre otra información departamental, la restauración de la iglesia San José Catedral de la ciudad colonial de la antigua Guatemala, una de las obras más hermosas y lujosas de su tiempo, avanza en la restauración de su fachada posterior. Se espera que pronto sean culminados los trabajos para que pueda ser visitada tanto por turistas nacionales y extranjeros. Veamos la nota. $25 albañiles y ayudantes, 4 canteros, 4 carpinteros, 2 electricistas y un equipo de profesionales avanzan en la primera fase de restauración de la fachada posterior del conjunto monumental. Hemos concluido ya con la reparación de todas las grietas. Hoy se inyectaron las grietas menores que faltaban. Estamos ya concluyendo con todos los repellos y los revocos finales. También hemos sustituido ya las gárgolas de piedra faltantes. Estamos por iniciar ya la fabricación de la banqueta. En los talleres se fabrican portones y ventanas. La iluminación de la fachada sur frente al antiguo edificio de la Universidad de San Carlos podría terminarse en noviembre próximo. También estamos trabajando ya en nuestros talleres de carpintería con la fabricación y la restauración de todas las puertas y las ventanas. Estamos concluyendo ya el diseño de la iluminación de la fachada posterior, que se extenderá luego a la fachada sur y a la fachada principal. La catedral data de 1527 y su segunda edificación sobre sus ruinas son de 1669, que es el edificio que conocemos hoy y que fue destruido por los terremotos de Santa Marta de 1773. Bueno, y en Hoy Celebramos les compartimos una impresionante y hermosa imagen del amanecer a las 5:30 de la mañana rumbo a Tectitán, Huehuetenango. Esta fotografía nos la comparte María Isabel Grijalva. Espectacular esta imagen y realmente pues el amanecer que hoy se pudo observar en todo el territorio nacional, sin duda alguna fue un escenario y una imagen preciosa que pues todos los guatemaltecos pudimos observar. Les recordamos, pueden compartir estas imágenes a través del correo electrónico hoycelebramos@gmail.com. Continuamos con más información en Viva la Mañana Noticias. Gracias, Sara. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurre en el mundo. Siempre es importante conocer lo que pasa en el panorama internacional. Lorraine Quinto con esta información. Es importante seguir hablando de lo que sucede en el mundo y vamos a colocar en pantalla entonces esta portada internacional, la portada de Latinoamérica que nos lleva a Diario de 2001, la portada de Latinoamérica de Venezuela. La ONU quiere dar ayudadita a Venezuela. El organismo multilateral insta al gobierno a otorgar visado a su delegado de Derechos Humanos y a aceptar el apoyo humanitario a fin de mancomunar esfuerzos en el suministro de alimentos y remedios. Mood sin rollo para trabajar con chiripero chavista. El TSJ anula destitución de magistrados. Bachaqueros temblados. Vemos también, entre otras noticias, que nos presenta esta portada internacional. Historia de la frontera para que los venezolanos crucen a comprar alimentos y medicinas, tal como ocurrió en los 2 últimos fines de semana. Esta decisión se da pese a la crisis que sufren los venezolanos por la falta de insumos. Veamos. Colombia descartó volver a abrir un corredor humanitario en la frontera con Venezuela. Su canciller María Ángela Holguín expresó que ambos países trabajan para tener una frontera legal y migratoriamente efectiva. Hemos tomado la decisión que no se va a repetir una jornada adicional como estas que han pasado en estos últimos 2 fines de semana. Vamos a trabajar
para que ya la próxima apertura ya sea una apertura definitiva. Según las autoridades colombianas, entre sábado y domingo cruzaron la frontera común unos 123.000 venezolanos para comprar alimentos y medicinas. Holguín dijo que su gobierno está dispuesto a recibir a los venezolanos que quieran comprar en su país, pero solo permitirá el ingreso y la permanencia de extranjeros de manera legal. Personas que no estén con sus papeles en regla para poder estar dentro del país serán expulsados. El cierre de la frontera fue decretado por el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2015, tras un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar venezolana, que dejó 3 heridos en la ciudad de San Antonio, fronteriza con Cúcuta, lo que también generó tensiones entre ambos gobiernos. Y manifestantes bloquearon más de 100 calles en la capital argentina con el fin de reclamar al gobierno de Mauricio Macri alimentos y ayuda social a sectores de bajos recursos. Algunos de los manifestantes organizaron las denominadas ollas populares para distribuir comida entre los presentes. Manifestantes en Buenos Aires reclamaban este martes al gobierno del presidente Mauricio Macri alimentos y ayuda social a sectores de bajos recursos. Durante el bloqueo de 100 calles en la capital, instalaron ollas populares para distribuir comida entre los asistentes y denunciar las dificultades que enfrentan los argentinos. Iniciamos este plan de lucha que consiste en 100 ollas populares para denunciar la pobreza, para denunciar la falta de trabajo, y poner en evidencia un gobierno que no atiende los reclamos sociales, no atiende los reclamos populares. Los dirigentes de la protesta aseguran que cada vez más personas se agolpan en comedores comunitarios. A la población se le ha hecho cada vez más difícil cubrir sus necesidades ante una inflación interanual del 42% y un tarifazo de luz, agua y gas que incrementó las facturas entre 200 y 2000%. Hambre, desocupación, suba de tarifas, despidos masivos, y todo eso configura un cóctel explosivo en lo que hace a la protesta social y el derecho de los pueblos a organizarse y salir a luchar por lo que les corresponde. Según el Observatorio Social de la privada Universidad Católica, 1.400.000 argentinos cayeron en la pobreza desde que Macri asumió el 10 de diciembre pasado. El mismo estudio indicó que 34,5% de los argentinos son pobres, sobre un total de 40 millones de habitantes. Constitucional de Colombia avaló la realización de un plebiscito como mecanismo de refrendación ciudadana del acuerdo final de la paz con la guerrilla de las FARC. La decisión se da con el fin de poner fin a medio siglo de conflicto armado interno. La Corte Constitucional de Colombia avaló este lunes la realización de un plebiscito como mecanismo de refrendación ciudadana del acuerdo final de paz con la guerrilla de las FARC. La Sala Plena del Tribunal consideró ajustado a la Carta Magna el proyecto promovido por el Ejecutivo y que ya fue aprobado por el Congreso. El presidente Juan Manuel Santos celebró la decisión que le da luz verde para informar al Legislativo su intención de convocar la consulta. En ella, los colombianos votarían sí o no a los acuerdos de paz que se firmarían con la guerrilla. Las partes negocian desde noviembre de 2012 en Cuba para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo. El 23 de junio pasado pactaron las condiciones del cese al fuego definitivo y la entrega de armas de los rebeldes, que entrarán en vigencia una vez se ha firmado el acuerdo final. Noticias del mundo que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 7:34. Es un momento de continuar con más información. Muchas gracias y volvemos a tratar el tema de crisis en salud porque a raíz de las últimas marchas, de las manifestaciones, hoy los salubristas que deciden deponer la interrupción del tránsito en las carreteras, habían bloqueado justamente en los últimos días para esta mañana poder empezar a tener reuniones más de cerca con los distintos representantes de gobernaciones departamentales, pero el reclamo sigue siendo puntual, tiene que ver sobre todas las cosas con el abastecimiento de medicamentos y mejores condiciones laborales, entre otras peticiones puntuales. Pero ¿dónde radica realmente el tema? ¿Ya hay una solución en el corto plazo? ¿Hay algún plan concreto para el área de salud? El doctor Adrián Chávez, del área de salud y seguridad social del IPNUSAC, está con nosotros. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por la oportunidad de hablar con los estimados televidentes
respecto a un tema tan importante y tan álgido como es la salud en este país. ¿Cómo visualizan ustedes la realidad? Porque siempre es el común denominador de todos los gobiernos, ¿no? Es como el talón de Aquiles, entre otros, ¿verdad? El tema seguridad, el tema educación y el tema salud. Pero esta vez recrudece mucho más porque las peticiones son muy puntuales y llevamos tan solo 6 meses de esta gestión de gobierno y está muy dura la petición del sector salubrista del país. Bueno, hay que recordar que esto no es absolutamente nada nuevo. En realidad, parte del gran problema que se ha hecho con salud es que siempre se ha tratado como una crisis. Ajá. Y desafortunadamente lo que estamos viendo el día de hoy es en realidad el colapso de un sistema que viene funcionando absolutamente mal, que viene en deterioro y que ha sido fruto o abandonado básicamente de manera estructural y sistémica por más de 20 años. Eso hay que tomarlo bastante en consideración. Entonces, el seguirlo tratando como una crisis prácticamente nos condiciona a seguir haciendo paliativos, es decir, venir, buscar soluciones a corto plazo y vivir al día a día. 3 meses pasa exactamente lo mismo, hay nuevamente movilizaciones y de alguna u otra forma se genera este ambiente repetitivo, ¿verdad? Básicamente cuando entran, hay que recordar que cuando entra este gobierno, encuentra básicamente un estado similar, los médicos de San Juan de Dios protestando en las calles por la falta de insumos, etcétera. Pero hoy básicamente estamos viendo 2 problemas. Sí. Primero es el tema de las dificultades administrativas y financieras que existen, y lo otro es el cúmulo de una conflictividad laboral donde existe un descontento generalizado por el incumplimiento de un pacto colectivo. Son 2 elementos. Esos son los 2 elementos de prioridad que hay que analizar de manera detenida y que evidentemente hay que resolver para poder solucionar a corto plazo. Sin embargo, vuelvo a insistir, el tema acá es agarrar a la salud y verlo con su justa dimensión. Hay problemas sistemáticos y estructurales a que hay que afrontar, y por eso es que resulta interesante la propuesta de este gobierno de una reforma al sector salud. ¿Por qué? Porque básicamente es un medio a través del cual podríamos ir solucionando problemas un poco más de fondo. Pero a la brevedad y viendo la problemática del día a día, yo sí me quedaría con estos 2 problemas, el asunto financiero administrativo y la conflictividad por el incumplimiento del pacto colectivo. Doctor Chávez, ¿qué decimos en relación a la población? Porque más allá del sector salubrista, que es el que hoy está reclamando, tenemos que hablar también de las expectativas que tenía la población, porque siempre otra promesa de campaña, no solamente del actual gobierno, sino de los gobiernos anteriores, tiene que ver con mejores condiciones para el área de salud, y al final siempre los principales afectados, el grupo más vulnerable, terminan siendo los ciudadanos, sobre todo los que ocurren al Roosevelt, los que acuden al San Juan de Dios, a las cabeceras de los departamentos, a los distintos nosocomios, porque no encuentran solución. ¿Qué pasa con la población también? Porque acá vemos una manifestación. Bueno, en dado caso hay que analizar un poco el tema de la oferta del gobierno. Visibilizaba la salud como una cuestión integral y como uno de los pilares para el desarrollo nacional. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, este compromiso político no se ha visto. Vimos con mucho descontento el hecho que se haya abandonado la discusión del presupuesto del 2016 por parte de quienes iban a entrar a discutir y a gobernar el tema y a generar esta administración. Desafortunadamente lo que vimos fue un abandono de este tema y las posibilidades a tener para el 2016 un presupuesto mejor financiado, pues desafortunadamente se vieron nulas. En las cuestiones de conflicto laboral existen 2 partes, sí. Están las autoridades, están las